El uso de la tecnología. Hello. Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí muy bien, contento y ya prácticamente acostumbrándonos a este encierro que tenemos ya más de un mes. Exactamente. Y fíjate que también mucho más contento porque el día de hoy tenemos a un invitado súper especial. Exactamente. Te toca presentarlo. Exactamente, es Raúl Guerrero, desde Argentina. Primito, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Realidades. Hola prima, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Oye Raúl, fíjate que qué interesante precisamente que podamos hoy día hacer este tipo de podcast, a distancia. Nosotros acá en Estados Unidos, tú allá en Argentina, Claudia obviamente de allá, haber nacido allá en Chile, pues ya está ubicada acá en Estados Unidos, pero fíjate que esta tecnología qué gratas cosas nos ha dado, y precisamente una de ellas es el poder tener la comunicación a nivel global de una forma muy accesible. Tal cual, sí. Lo que nos brinda hoy el uso de distintos tipos de tecnología, en este caso informática o de comunicación, es impresionante. Definitivamente, y este cambio ha sido muy reciente. Hace 10 años que nosotros, yo y Claudia, nos conocimos, era de verdad un poco complicada la manera de cómo nos podíamos comunicar por lo caro que era la comunicación. O sea, vaya, en México existe un empresario que en su momento llegó a ser el más rico del mundo. ¿Por qué? Por haber tenido y ser dueño de una telefonía. Porque el llamar por teléfono era exageradamente caro, y hoy día con esta tecnología nos permite en un segundo estar platicando, ya sea en voz o hasta en videollamada, a cualquier parte del mundo, Raúl. Sí, exactamente. Lo que pasa que por ahí, la aplicación de los distintos tipos de tecnología, en un principio siempre son onerosas, tienen un valor, digamos, de aplicación muy alto, hasta que se masifican. Una vez que se masifica la aplicación y el uso, los costos de producción y demás va bajando, porque además también va surgiendo competencia, otro tipo de competencia, ¿no? Que hace que el acceso en cuanto a costos sea mucho más fácil para el usuario. Ahora, lo importante también es de que hay personas sin tener, entre comillas, ningún tipo de conocimiento con la tecnología, lo están utilizando al 100%. En este caso tenemos a Claudia, ya ella desde hace un año, va a ser un año prácticamente, en el que tiene su canal de YouTube, el cual crea contenido para pues muchísima audiencia, no solamente local, sino que también internacional. Y ella, aunque menciona no sé nada de tecnología, pero lo está usando al 100%. Sí, tal cual. A ver, de pronto, cuando, en mi caso, ¿no? Cuando enseñamos sobre el tema tecnología en las aulas, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Por allá, muchos años luz atrás, cuando empecé a incursionar en la informática, el vínculo entre la máquina y el hombre, porque acá estamos hablando de una máquina, ya sea el celular, la computadora, la tablet, lo que sea, es una máquina, es un artefacto hardware. Tiene un software, ¿sí? La parte blanda del programa, que permite que funcione. Y hay una interfaz, por llamarlo de alguna forma, que es la que te comunica a vos, usuario, la persona que lo usa, con la máquina. Entonces, ¿a qué iba? Cuando recién empezamos con la informática y demás, el sistema operativo era el famoso DOS, ¿no? Sistema operativo de disco, era ese. Y la forma de comunicarte con la computadora era vos escribiendo, encima en inglés, y mínimo tenía que aprenderte al menos 200 comandos en inglés para poder entablar una comunicación y relación mínima con la computadora, para que la computadora haga lo que vos querías que hiciera. Claro. Con el tiempo, acelerando un poco las cosas, aparece el Windows, ¿no? Que el Windows es una interfaz de usuario mucho más amigable, y que, como decimos ahí en la jerga, ¿no? A partir del Windows cualquier tonto podía manejar una computadora. Claro. Es así, ¿no? Entonces, el día de hoy los fabricantes de tanto de celulares como demás, lo que intentan es que la interfaz
¿no? De conexión. Por ejemplo, en el caso de los celulares, hay gente que, por ejemplo, determinadas marcas dicen que tienen instalada o tenían instalado el sistema operativo Windows 8, 10 para celulares, no lo entendían, que esto, claro, y lo que se impuso fue el Android. ¿Por qué? Porque el Android, vos ves un dibujito, o sea, no hace falta que sepas demasiado, ves un dibujito y sabes que ese dibujito significa tal cosa, ¿no? El icono que se dice en la jerga. Entonces eso permite que la 99.9% de las personas, más allá de las edades, formaciones culturales y demás, puedan manejar un dispositivo electrónico. Es muy intuitivo. Raúl, pero dime una cosa tú. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto todo esto de la tecnología y ahora los niños ya están naciendo y ya necesitan un teléfono, un iPad, una tableta? O sea, ellos nos están llevando súper ventaja, Raúl. Tal cual, porque a ver, pensemos en esto, como te decía, es todo tan intuitivo y está dirigido para nuestro cerebro primitivo. O sea, vos fíjate que, a ver, un ejemplo, WhatsApp, ¿no? Hay gente del área de la lengua y demás que dicen que la letra es fría. Vos fíjate qué pasa a veces cuando mandás un mensaje de WhatsApp. Es algo escrito mayormente, no en un principio esos mensajes, y depende del estado de ánimo de la otra persona, y podemos entrar en otros temas de discusión y de charla, lo interpreta como se le antoja. ¿Me entendés? Depende del estado de ánimo de la otra persona, cómo interpreta lo que alguien escribió del otro lado del mundo. Por eso hay que escribir bien, no puntos, comas, estos signos de interrogación, admiración y demás. Pero como toda esa cultura de la escritura se ha perdido, hemos vuelto a los iconos. Entonces vos pones algo y después pones una carita, pones jaja, pones esto, pones aquello, para que se interprete que lo que vos estás diciendo es en tono de joda, de chiste, o es serio, o es una pregunta. ¿Se entiende? Sí. O sea, hemos retrocedido, hemos vuelto a los jeroglíficos. No, fíjate, es así, simple. Ahora, lo importante también es de que, como bien mencionas, ahorita se está haciendo todo más simple, pero tiene también mucho código, mucha programación dentro de ello también. Eso está produciendo mucho trabajo también para las personas que están capacitadas en lo que es programación de computación, programación de aplicaciones y demás, pero a la misma vez también le está dando la oportunidad de generando empleos también a personas que no tienen mucho conocimiento en la tecnología, y más aún ahora que viene la inteligencia artificial, con lo que viene siendo el 5G, y que muchas empresas, incluso gobiernos no están de acuerdo con la implementación del 5G. ¿Por qué? Porque te va a simplificar mucho la vida. Se van a abrir muchas posibilidades de trabajo, porque ahora, en vez de, como bien mencionabas antes, el uso de una computadora requería de conocimiento, de comandos y demás. Hoy con lo que es esta tecnología, la inteligencia artificial, todo va a ser en base a comandos de voz. Vamos a poderle hablar a nuestros celulares, a nuestro refrigerador, a nuestro aire acondicionado, a la estufa. Préndete y pon el horno a 300 y tantos grados. Incluso al carro, al decirle préndete, él abre la puerta y con un comando de voz decirle voy a casa, y no vas a tener ni siquiera que manejar, vas a poder incluso irte dormido a manejar. Ese carro necesito. Eso nos abre un mundo nuevo de posibilidades de trabajo y beneficios para muchos usuarios también, Raúl, Claudia. Sí, sin duda que eso es así. Lo que pasa, como te digo, por ahí depende en qué ámbito se lo charla, se lo discuta. Así como abre posibilidades, también te abre una serie de teorías de conspiración en cuanto a lo que es, digamos, la observación del ser humano. ¿No? Que muchas veces uno mismo se limita, ¿no? Uno mismo se limita al decir, esto es una conspiración, el gobierno está contra nosotros, y nos limitamos al uso de ello, y pues vaya, a la misma vez también no sacamos el máximo provecho de esta gran oportunidad que estamos teniendo. No, obvio, tal cual. A ver, yo creo que como un ejemplo muy claro en todo esto, en cuanto a lo que hablas vos del empleo.
en un momento determinados países dijeron, a ver, ¿quiénes son los que lideran el desarrollo tecnológico en cuanto a informática en el área hardware, por ejemplo? Bueno, determinado país, ¿no? Estados Unidos, Japón y demás. Y entonces de pronto surge India, y todos saben que los mejores programadores o los más famosos hasta hace no mucho surgían de la India, un país pobre que no produce computadoras, que no produce hardware. Pero ¿qué es lo que produce? El software, ¿no? Que es la parte, digamos, inteligente de programación, que no requiere grandes insumos, más que un buen cerebro, por ejemplo, o mínimamente. Y se generaron muchas fuentes de empleo en base a eso, por ejemplo, lo que es programación. Ahora igual hay muchas personas que dicen es algo bueno, otros dicen es algo malo, para bien o para mal, indiscutiblemente ya todos estamos usando al máximo la tecnología y el pasado no va a regresar, ¿ok? Entonces eso significa que hay que trabajar en el presente para crear un mejor futuro. Y nunca olvidarte una vez más de que el pasado ya no va a regresar. Hay personas, por ejemplo, cuando surgió la fotografía digital, había personas que habían vivido, más de 50 años como fotógrafos profesionales y se rehusaban a decir, no, nunca se va a terminar lo analógico, siempre va a haber rollo, nunca la fotografía digital va a venir a cambiar el mundo y siempre va a haber la necesidad de que el rollo funcione y sea una cosa necesaria. No pasó más de un año de que la compañía Kodak, se fue casi a la quiebra. ¿Por qué? Porque el rollo ya no se utiliza y ahora todo es digital. Entonces tenemos que entender y a veces no renegar de las posibilidades que nos está dando la tecnología, más bien aprovecharla al máximo. Como bien mencionas, hay varios países que han tomado ventaja. En este caso los de India no es tampoco que de la noche a la mañana se hayan posicionado como el mejor recurso de programadores a nivel mundial. Ellos se tuvieron que preparar con varios años de anticipación para estar precisamente en esa situación, Raúl. Sí, tal cual, por eso te digo, cuando hablamos de tecnología en realidad estamos hablando de todo lo que rodea al ser humano, ¿no? O sea, toda esa artificialidad en distintos niveles y sentidos que rodea al ser humano. Sin duda, la tecnología informática, lo que tenga que ver, como decías hace un rato, con la inteligencia artificial y demás, es lo de punta, es lo más. Que no se va a volver al pasado, sin duda, no se va a volver al pasado. El avance es inexorable y hay que ayornarse a los tiempos que vienen o morir en el intento. Exactamente. Raulito, dime una cosa. No sé si has visto por ahí que ya con esta tanta tecnología ya hay robots que te puedan hacer las cosas que tú compras. Incluso en la otra área sentimental puedes mandar a hacer un prototipo de robot también. En vez de tener esposa o novia, mejor mandarte a hacer un robot como a ti te guste. ¿Cómo ves eso, primito? Oye, perdón, y ponerle de repente a la mujer que no hable tanto, ¿no? Unos requisitos que no va a poner. ¿Qué te parece eso, primito, El área de la robótica, sí, sin duda, primero es pensada, aplicada para el área de producción, fábricas y demás, ¿no? Pero bueno, o sea, ha ido avanzando tanto y en la evolución en cuanto a sistemas informáticos, la electrónica misma, ¿no? Porque todo el sistema informático requiere, como digo siempre, de un hardware, una electrónica, que tiene que avanzar a la par. De lo contrario, puedes tener muchas ideas que no funcionan. Y yendo a esta área que decías vos de los acompañantes, siempre no he leído, se los llama acompañantes sexuales, ¿no? Porque cumplen distintas funciones, no solo la de compañía. Sí, a ver, yo creo que el ser humano muchas veces desconoce ciertos límites, porque en esto también rayamos, ¿no? Y la ética siempre se basa en la moral, ¿no? Y la moral la definen los grupos sociales de acuerdo a lo que les parece correcto o no. O sea, de hecho, una misma situación puede ser moral o no moral dependiendo del contexto en donde se realice. Pero bueno, más allá de esto, yo creo que la ciencia, el avance científico, tecnológico y técnico, esas tres grandes áreas que mueven lo que llamamos industria, tienen que plantearse ciertos límites.
pero bueno, seguramente habrá quienes consuman ese tipo de productos porque se sentirán, digamos, cómodos, contenidos, acordes y demás, pero no nos olvidemos que hay muchas películas en el cine que nos muestran la mala idea que es fabricar o intentar emular seres humanos con medios electrónicos. No quiero hacer muchas publicidades, pero a ver, yendo de un lado a otro, tenés Terminator por un lado, ¿no? Y lo que es inteligencia artificial y otro, y después hay otra película muy buena que la recomiendo para los que les interesa el tema, la vean, se llama Ex Machina o Ex Máquina. Está muy buena y trata sobre el tema de inteligencia artificial y la aplicación a acompañantes de este tipo, ¿no? O seres que emulan seres humanos en todas sus facetas, no solo movimientos mecánicos y demás, sino también incluso lo que es el vínculo, ¿no? Desde la simple compañía de una charla, compartir algo, hasta el aspecto sexual. Ok, primito, y aquí entre nos, nadie lo va a saber, ¿cachai? ¿Tú te mandarías a hacer una mina así robótica en vez de algo de carne? Acá entre nos. No, yo sé que se va a enterar todo el mundo, aparte los que me preguntan a veces del tema. A mí, siendo sincero, ¿no? A veces así en charla me dicen, che, gordo, te dicen, ¿y a vos cómo te gustan las mujeres? Y a mí desnuda. Oye, pero igual de repente también es importante darle el espacio a las demás personas, porque para lo que uno es una elección y que uno nunca haría cierta acción, hay personas que piensan todo lo contrario, igual también por respetarle ese punto, ¿no? En estos días también, ya con tanta información rápida que antes, era igual que el día de hoy, la única diferencia es de que hoy podemos enterarnos en un segundo lo que pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero, ¿cuál sería el límite, Raúl, realmente de lo que se puede o no se puede? Hace ya, creo, como unos 15 años, se hizo el primer clon de aquella famosa oveja, no recuerdo el nombre. Ya. Entonces, vaya, que eso es también tecnología, ¿no? Avanzada. ¿Hasta dónde crees que se pueda el mundo, el ser humano, permitir llegar? ¿Hay un límite o no hay un límite? O decir, ¿sabes qué? Cada persona se puede poner el límite, yo decir hasta aquí llego y de aquí en adelante pues ya no soy parte de, pero tampoco no limitar el avance de la ciencia, el avance de la tecnología. ¿Crees que haya un límite en el cual tiene que tener prudencia los científicos y los gobiernos de decir no avancen tanto? Sí, sin duda que sí, pero bueno, a ver, ahí entramos en un aspecto, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque es largo también para hablar. Claro. Vivimos en la diversidad, ¿no? Muchas veces en el ámbito de la educación te dicen que el docente tiene que estar preparado para enseñar en un aula donde hay 30 mentes distintas, y eso es muy cierto, son 30 personas, 30 individuos, y es diversidad, no todos piensan iguales, no todos tienen los mismos conceptos morales, límites éticos o religiosos, ¿no? Algunos profesan religiones, otros no. O sea, hay ciertos condicionantes. Claro. Y yo creo que todo esto es aplicable también al área científica, en donde, a ver, de pronto quienes tenemos una formación, digamos, técnica, casi científica, pero también tenemos una formación moral y religiosa determinada, sabemos que los límites están marcados por la misma naturaleza, ¿no? Porque, a ver, no quiero entrar en un ámbito de charla, digamos, religioso, pero de pronto todo lo que tenemos a disposición en el mundo, ¿no? Todas estas leyes físicas, energías, y una serie de cosas están dadas desde un principio por lo que llamaríamos Dios. Y eso tiene una enseñanza, está escrito en distintos libros, como los quieras llamar y demás, y ahí te marca cuáles son los límites, ¿no? Y te marca cuáles son los límites, hasta dónde se puede jugar, entre comillas, a ser Dios y dónde tenés que decir acá no. Está también el aspecto, digamos, humano, lo que le puede llegar a hacer bien a la humanidad o no. ¿Y quién define eso? ¿Otro humano? O sea, entramos en una serie de preguntas que son complejas.
Es de verdad interesante, ¿no? Como uno también se limita, uno mismo pone un freno a no poder expresar lo que uno mismo piense. ¿Por qué? Por la diferencia de opiniones, ¿no? De formas de ser implementadas a lo mejor por una religión, por un gobierno, qué sé yo. Y lo digo porque al haber también ido a diferentes estados dentro de Estados Unidos o países también en el mundo, uno ve y nota mucha diferencia, ¿no? En la manera de cómo el ser humano vive y se deja llevar también por los regímenes, ¿no? de los diferentes gobiernos y demás. Pero también pues es importante el entender de que hoy con esta pandemia, esto que está pasando, va a haber un antes y un después. Hace años iba yo a una exposición aquí en Las Vegas que cada año mostraban la nueva tecnología y había un cambio, vaya, de año tras año. Iba gradualmente creciendo y teniendo conocimiento y avanzando en cuestión de tecnología. Cuando vino la fotografía digital, también se implementó el uso de grabar video en cámaras fotográficas. Esa tecnología se adelantó a la compañía Canon a muchas otras compañías, Sony, Panasonic, Kodak y demás, el cual tenían un trato de no poder avanzar a esa tecnología, a presentarla al público por cierto tiempo, pero como las ventas de Canon no estaban muy buenas, se adelantaron por 10 años en lo que era el avance de la tecnología, y eso tuvo que presionar a las demás marcas a poder presentar esta nueva tecnología. Ahora, esa era una forma táctica de hacerla, ¿no? En este caso, la cuarentena, esta pandemia, nos está obligando a que después de que salgamos de la cuarentena, veamos un mundo nuevo, un mundo que se va a estar viendo adelantado a lo mejor en 10 años. Lo que íbamos a ver el avance en 10 años, lo vamos a ver ahora que regresemos de esta cuarentena. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente tenemos todos que aplicarnos a la tecnología, a poner nuestros negocios en disposición del internet para que sea global y podamos subsistir. Muchos negocios hoy día que estaban siendo tremendo éxito, y como ejemplo pongo a los artistas. Ellos eran uno de los negocios más grandes que había, y de un día a otro se cierran los conciertos, no pueden tener ningún tipo de ingreso, y ahorita lo están anunciando que será hasta el octubre del año que viene, del 21, y eso tiene que, sí, vaya, ¿qué van a hacer? Y todas estas personas tuvieron la oportunidad de haberse preparado, de crear un contenido adecuado para que eventualmente, aunque no sabíamos que se iba a vivir esta situación, vaya a ofrecer conciertos o entretenimiento más bien vía internet, cosa que ahorita van a tener que adaptarse y hacerlo forzadamente. Sí, sin duda. A ver, yo creo que el ayornamiento, el prepararse, el estar, digamos, a punto, ¿no? Como decimos por acá, punto caramelo, es algo que es indudable que estar en esa situación, en ese estado. Pero, a ver, yo creo que el ser humano es el que tiene que ser preparado, ¿no? Retomando un poquito todo lo que hablábamos, más allá del avance tecnológico, los grandes cambios y demás, en definitiva, acá hay algo que es muy claro, que es el usuario, ¿no? La persona, el ser humano. Si el ser humano no está preparado, el avance tecnológico puede ser para bien o para mal. A ver, una vez una persona me lo resumió de esta forma, ¿no? Dice, mira, yo pongo este cuchillo arriba de la mesa, es un objeto, es un producto de la tecnología, simple, sencillo, tiene una hoja, un mango. Depende de quién lo tome en este momento. ¿Va a servir para compartir el pan que está arriba de la mesa o para asesinar a alguien? Claro. La tecnología, sea que es cual sea, la más básica o la más de punta, llámese inteligencia artificial, depende del ser humano que esté utilizando ese desarrollo tecnológico, va a ser para bien o para mal en la humanidad. Ahora, vamos a creer y tener fe
de que las personas van a utilizar toda esta tecnología de una forma adecuada para un mejor futuro, ¿no? Porque a final de cuentas también, si nos regresamos a la historia, ha habido muchos momentos dentro de ella misma en la cual ha habido personajes que han dañado mucho a la humanidad, ¿no? O sea, y por mencionar a uno nada más de ellos, por ejemplo, Hitler, ¿no? Ahora, dentro de la mente de él y las posibilidades que él tuvo en aquel entonces, imagínate lo que no pudo haber hecho si hubiese vivido en esta época. Pero a final de cuentas, como bien mencionas, no es la herramienta, sino que es el ser humano. Ahora, la tecnología no es más que también códigos, son números, son letras. Uno puede ver un icono, como bien mencionas, ahora todo simplificado en un celular, pero detrás de ello existe una programación, hay un código el cual tuvo que ser realizado por un ser humano también. Hoy día toma más fuerza el estar informado, el estar estudiado, el saber escribir perfectamente las comillas, las comas, los acentos y demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que lee lo que es estas plataformas, ¿no? Existe hoy día algo que se llama algoritmo, que es prácticamente un robot que está eligiendo en dónde y cómo es que dirige el contenido que está siendo creado, ya sea musical, ya sea fotográfico, ya sean videos y demás. Entonces tenemos que entender de que la tecnología no es un celular, es una herramienta que tenemos y que podemos nosotros utilizar y con sentido común, o sea, aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir, que es muy básico, se pudiera de repente entender, pero es súper necesario porque es así de simple. Sí, sin duda. Yo creo que, como te decía, acá el que hay que educar es al ser humano desde niño, y no creas que lo educamos desde niño porque le damos un celular para que se entretenga, muy por el contrario. Acá, por ejemplo, hay un cómico muy, muy conocido que dice que las madres de hoy tienen una gran ventaja con las madres del pasado, porque las madres de hoy le ponen la PlayStation al pibe ahí 12 horas, lo sacan tonto pero entretenido, ¿no? Y ese es el cuidado que hay que tener, ¿no? Antes las madres tenían que amacarse para entretener a los nenes, ¿no? Darles atención, amor, cariño. Hoy no, le pones el televisor, le das una tablet, le tiras un celular, bueno, quédate sentado ahí callado, y el pibe está siendo un usuario tonto de una serie de cosas que mayormente no entiende. Por eso te digo, yo creo que hay que educar al ser humano en ese sentido, y educarlo no solo en cuestiones duras, matemáticas, física, además en las ciencias duras, sino también en las ciencias blandas, lo que tiene que ver con filosofía, psicología, y por sobre todo la educación que nace desde muy chiquito, los 3 primeros años de vida que son muy claves, en el hogar, ¿no? El amor, el cariño que puede recibir un nene o una nena en su hogar es clave para formarlo como ser humano, para que pueda entender básicamente la diferencia entre el bien y el mal. Exactamente, Raulito. Una pregunta también te voy a hacer, y aquí también Luis después me puede responder. ¿Cómo lo hacemos? Es bueno, sí, la tecnología, que avance todo, pero ¿cómo lo hacemos con Facebook, YouTube, que a veces colocan o hacen cosas o colocan muchas cosas que no son verdad? Y tú sabes que también con esta tecnología los gobiernos, las personas saben todo, lo personal de uno, lo privado, donde vivimos, que colocamos en las plataformas. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo lo ves tú eso, Raulito? A ver, yo en este sentido tengo una mirada muy personal, ¿no? Y no es psicosis ni nada por el estilo. Yo creo que justamente a alguien en algún punto, en algún momento, le conviene manejar toda esa información justamente para poder entender hacia dónde van determinados grupos sociales, cómo funcionan. En realidad no es que quieren saber tu vida personal, en realidad nosotros somos un número más, como decía él, un algoritmo más dentro de esta gran ecuación, que es la del manejo de la sociedad, manejo y control de la sociedad.
A ver, sin ir más lejos, hoy en día nos tienen controlados, nos tienen a todos encerrados en la casa, Sí. saben que estamos en el domicilio, saben que estamos comiendo, que no estamos comiendo, saben quién está infectado, quién no. O sea, como dijo alguien por ahí, el conocimiento es poder, ¿no? Y yo creo que justamente esto va para ese lado, ¿no? Las redes sociales sí son peligrosas, como te dije recién con el ejemplo del cuchillo, depende de quién las use, puede servir para mucho bien o puede servir para mucho mal. Por eso te digo que hoy estamos corriendo grandes riesgos tratando de correr a 200 kilómetros por hora cuando deberíamos estar recién paso a paso, con mucho criterio, con mucha buena fe y frente hacia adelante, ¿no? Pensando muy bien qué es lo que se hace. Es complicado y no, de verdad entender cómo es esta situación, porque al final de cuentas, vaya, es lo mismo, nada más que con otras palabras, ¿no? Es cuestión de decisión. Nadie nos obliga a poner información en nuestras redes sociales, lo hacemos por gusto propio, a veces por, no sé, por presumir, de repente por querer mandar un mensaje o qué sé yo. A final de cuentas es una elección, uno mismo está tomando una decisión. En la Biblia dice, o sea, y se define de que Dios nos dio también el libre albedrío, y el libre albedrío significa que nosotros podemos decidir lo que querramos hacer. Ahora, en este caso, hablando de la tecnología, de los tiempos que estamos viviendo, entendiendo de que sí, a lo mejor hay religiones, de que sí, a lo mejor hay gobiernos que están manipulando información para beneficio propio, vaya, también nosotros podemos decidir qué parte formar de ese sistema, ¿no? De ser alguien que va también a producir contenido para que las personas puedan comprarnos, o uno mismo ser consumidor. A final de cuentas, vuelvo a repetir, es cuestión de elección, de decisión, entender de que ya no hay vuelta atrás. Estamos viviendo en unos tiempos, estos tiempos fueron los que nos tocó vivir, y entenderlo y utilizar más que nada el sentido común, digo yo, ¿no? O sea, voy a decidir qué voy a crear, si voy a ser creador de contenido para poder ofrecer mis servicios, mis productos, el conocimiento, qué sé yo, para de esa manera aportar a la humanidad, ¿no? O simplemente pues sentarme y decir voy a consumir lo que otros vayan a crear, ya sea gobierno, religión o diferentes personas. Pero a final de cuentas es decisión propia, ¿no? Lo que uno va a tener que hacer en su debido momento. Exactamente. Tal cual, lo has dicho, pero más que claro, ¿no? Y haciéndome eco un poco de lo que mencionabas vos recién en cuanto a lo bíblico, sí, yo creo que, a ver, yo esto te lo digo como cristiano también, ¿no? Los límites te los pone Dios mismo a través de su palabra, qué está bien y qué está mal. Como bien decís, tenemos el libre albedrío. Dios, nuestro Señor, nos regaló algo maravilloso que es el libre albedrío para que podamos decidir. Pero así como Dios nos muestra cuál es el correcto camino, tenemos del otro lado al malvado, rojito, coloradito, ¿no? El maligno, que también nos tienta, y tienta no solo a vos, a mí, a todo el mundo, para que pisemos el palito y vayamos por el mal camino y hagamos las cosas que no se deben. Evidentemente, el ser humano es el que debe elegir, pero como dicen también muchos grandes sociólogos, ¿no? Para poder elegir correctamente hay que estar informado. Y para estar informado hay que estudiar, hay que leer, para que nuestro grado de inteligencia sea el adecuado. Hay que estudiar, hay que leer horacillas, inmiscuirse en los temas, investigar, tener juicio crítico, ¿no? Esto que decía Claudia recién, cómo saber una cosa, la otra. Por eso hay determinadas cosas que tienen que estar, nos guste o no, digamos, no sé si decir prohibidas, pero vedadas, no permitidas hasta ciertas edades. No podemos permitir que un nene de 3, 4, 5, 6 años, 8, 10 maneje libremente las redes sociales, porque no tiene formado un criterio lo suficientemente correcto, sano, amplio, para poder decidir qué está mirando bien y qué está mirando mal. No, y aparte de eso, entender también de que toda acción pues conlleva una reacción, ¿no? Todo tiene una consecuencia también. Entonces, por eso mismo... Sí. Precisamente por eso al tomar una decisión en lo que uno va a hacer al elegir algo, hay que pensarlo muy cuidadosamente
¿Por qué? Porque todo lleva una consecuencia. La consecuencia a veces son muy buenas y a veces son muy malas también. Sí, es el efecto mariposa, ¿lo conoces? Claro. ¿No? Eso de que el aleteo, una frase, un refrán, ¿no? Que dice que el aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Y es justamente esto, ¿no? Principio de causa y consecuencia. Definitivamente, pues hay muchísimo de qué hablar, Raúl. Creo yo que fue el primero de esperemos muchos temas a poder hablar y colocar aquí en forma de podcast en Realidades con Clau. Bendita la tecnología que nos permite a nosotros estar aquí en Estados Unidos y a ti allá en Argentina, no conocernos personalmente. Lo menciono de mi parte, sé que tú y Claudia sí se conocen personalmente, pero igual esta posibilidad que nos da esta posibilidad que nos da la tecnología, pues de verdad que aprovecharla al máximo y de esa manera nosotros aportar con nuestro granito de arena al mundo también en forma positiva, porque creo yo que lo estamos haciendo en forma de informar para poder entonces de aquí a, no sé, 20, 30, 50 años, que este audio todavía ande flotando exacto, pues nos escuchan por ahí, Raúl. No, perfecto, realmente es muy lindo y bien como decís vos, ¿no? Se trata de opinar, pensar diferente, distinto o igual, no significa que haya que pelearse. Yo creo que eso es parte de la maravilla de la humanidad, que somos todos diversos y distintos y tenemos, digamos, la buena de poder pensar distinto y compartirlo, ¿no? Como personas civilizadas. Para de esa forma ir creciendo. Exactamente, primito. Primo precioso, te doy muchas gracias por estar aquí en Realidades, por haber aceptado a hacer este podcast con nosotros. Y ya sabes, primito lindo, muchas gracias y espero tenerte en los otros podcasts más seguido, ¿eh? Bueno, cuando gusten, ustedes me avisan y nos conectamos, no hay problema. Sí, primito, muchas gracias y saludo a toda la familia, primo. Dale, bendiciones. Bendiciones, gracias. Vámonos.